¿Cómo mirar esta situación en que ya deja cientos de muertos y que avanza en su quinto día, va cercano a cumplir una semana de intensificación de bombardeos, pero que tiene mucho más tiempo cocinándose, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo interpretar lo que está pasando? Bueno, nuevamente buenos días. Yo creo que no era una cosa tan sorpresiva. He estado revisando inclusive los libros que yo tenía aquí, libros que tenía de hace años, y ya en 2010, y inclusive en las redes se puede ver hasta en 2012, 2013, ya había advertencia de esto. O sea, no es la primera vez que se oía esto de que Irán estaba enriqueciendo uranio y que estaba preparando para bombas nucleares convencionales. Me tuve que un poquito poner al día con esto, porque no se trata de simplemente tener una bomba atómica. Hay muchos tipos de bombas atómicas, ya las hubo desde el momento de Hiroshima y Nagasaki, que fueron dos bombas distintas, ¿ok? Una de uranio y una de plutonio. Pero esa bomba de Hiroshima, con todo lo destructiva que fue, ahora fabrican bombas que son 30 o 40 veces, o si no más, más destructivas que esa, más poderosas, más expansivas, que causan mucho mayor daño. Este, Inclusive si Irán tiene, como se dice, nueve, la capacidad para producir 9 o 10 de estas bombas, porque hay unos dicen que 10 y otros que 9, es una cosa muy peligrosa. ¿Y por qué muy peligrosa? En sí la guerra esta entre Irán e Israel es bien difícil de entender en el sentido de una guerra convencional, porque no son países limítrofes. Generalmente los países que se pelean son los que están uno al lado del otro, ¿ok? Este, si es un país lejano, habrá una disputa, unas malas relaciones diplomáticas, pero una guerra es como más complicado. Tiene que haber un ataque de uno hacia el otro. Y eso ya había empezado a suceder a partir del ataque de Gaza en el 7 de octubre, cuando salieron las personas de Hamas a atacar Israel. A partir de ese momento, como Israel estaba en esa situación de apuro, vamos a decir, de emergencia, desde el norte, eso fue en el sur, Gaza queda en el sur de Israel, en el norte de Israel empezó a atacarlo Hezbollah desde unos meses después del ataque de la guerra de Gaza. Es como que si estaba Israel debilitado por un lado, lo iban a atacar por otro. Y Hezbollah estaba potenciado y ayudado por el régimen de Irán, de modo que no es una cosa de que Irán lanza amenazas y no las ejecuta, está ayudando a los enemigos de Israel. Eso se pudo neutralizar más o menos, no es como que todavía está la situación controlada, lo ideal sería una paz, y si no una paz, una tregua, pero todavía eso está allí, en veremos. Pero después de lo de Hezbollah, Irán empezó a ayudar a estos grupos armados de Yemen, los Houthis, que atacaban barcos que pasaban por el Mar Rojo ayudando a Israel, o vamos a decir, en vigilancia de la zona, barcos norteamericanos, pero también atacaba a Israel y le lanzaron cientos de misiles. De modo que no es como que esto es una sorpresa, ¿no? Primero, ya por la parte nuclear, se había esta preocupación del resto del mundo y sobre todo de Medio Oriente. También hay como, vamos a decir, mucho un sentimiento de que si Israel acaba con esta amenaza, bueno, van a condenar a Israel, pero al mismo tiempo da una tranquilidad por dentro porque sí, hay un poder, digamos, arbitrario que no va a tener estas armas. Porque en política no es lo mismo tener una tiranía que está desarmada, una tiranía pobre, a tener una tiranía que tiene armas poderosas, armas atómicas, por ejemplo. Eso es más peligroso que esto. Entonces, desde ese punto de vista, tenía todo sentido haber atacado. Inclusive algunos dijeron que Israel esperó demasiado. Yo pienso que, bueno, las cosas se dieron cuando se tenían que dar. Lamentablemente no se sabe cómo va a escalar este conflicto. Ahora, profesor, vemos cómo algunos sitios en Internet de noticias destacan declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump con una advertencia sobre la posibilidad de que Irán tenga
un arma atómica, precisamente un arma nuclear y que pueda hacer uso de ella, dijo, Teherán debería ser evacuada. ¿Es simplemente habladurías en el estilo Donald Trump o esto es una posibilidad real que debería preocupar a Israel y a sus vecinos y al resto del planeta? Bueno, hasta donde tengo entendido, tanto la inteligencia norteamericana como la inteligencia israelí son muy, vamos a decir, avanzadas, capaces en esto como para tener una cierta información sólida. Y yo creo que sí tienen esa capacidad nuclear. Yo personalmente lo creo. De repente estoy equivocado, pero creo que la tienen. Ahora bien, aquí Estados Unidos, bajo este particular mando de Trump, tiene una situación de, como decimos en criollo, ver los toros desde la barrera un poco. Está allí vigilante por si acaso las cosas se salen de control, pero no va a intervenir directamente si las cosas las puede manejar Israel. ¿Qué sería lo ideal? Fíjese que los ataques israelíes han sido muy selectivos en este sentido, de acabar con lo que llaman la cúpula militar, pero también la cúpula técnica o tecnológica que maneja todo lo del arsenal nuclear. Es decir, si logro desarticular al personal que está manejando esto, si existe este arsenal nuclear, no va a poder ser manejado. Es otra cosa que yo no estaba muy al tanto. Lo difícil que es manejar todo esto. No es solamente producir proyectiles atómicos, misiles nucleares. Es poder manejar esto de un lugar a otro, llevarlo de un lugar a otro, llevarlo a un avión y pasar y llevarlo hasta lanzarlo en un lugar. Eso no es tan sencillo, eso es bastante complicado. Si logran desarticular eso, la operatividad militar y la operatividad tecnológica, no hay que meterse con el armamento, porque lo peor es lanzarle una bomba a un arsenal nuclear. Imagínense, podrían hospitar todas esas bombas si están juntas. La idea no es esa, ni tampoco de causar una contaminación, sino de contener eso allí y desarticular esa amenaza. Y sobre todo, tratar de desarticular al poder que maneja esa amenaza. Porque unas bombas atómicas pueden ser peligrosas si quien las maneja está amenazando a otros países. Pero si no es una amenaza, sino como un deterrente, esas bombas pueden estar ahí 10, 20, 30, 50 años. De hecho, así están, tanto en la Unión Soviética, o lo que era la Unión Soviética, y después Rusia, ¿okay? Ahí tiene bombas atómicas y tiene no una ni dos, tiene centenares de bombas atómicas. Ya deben estar muy viejitas y hasta oxidadas algunas, pero ahí está ese uranio, ahí está ese material nuclear y es muy peligroso, pero lo tienen, no lo han usado. Y Estados Unidos también lo tiene, mucho de eso, y no lo ha usado. Y muchas otras naciones lo tienen y no lo han usado. ¿Okay? El asunto es que desarticulemos ese material para que ni siquiera piensen en usarlo quienes están con estas amenazas. Irán tiene amenazas contra Israel no de hace un año, ni hace 5 años, ni hace 10 años, sino desde 1980, cuando yo estaba más jovencito, tenía 22 años, ya Irán amenazaba a Israel con destruir Israel, e inclusive hicieron una cosa, no sé si muy simpática, pero muy extraña, pero en Teherán hay un reloj que marca que las horas que faltan para destruir Israel. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen los israelíes. ¿No? ¿Qué hacen los israelíes? Preguntan, ¿qué hacemos? ¿Tomamos en serio esta amenaza o no la tomamos en serio? Ellos quieren que se les tome en serio. ¿Qué hacer? Es una cosa bien complicada eso. La Ahora, política de Medio Oriente es muy complicada. ahora profesor, para entender quizás habría que revisar un poco el origen, cómo nace todo este conflicto que no tiene 2 días, que tiene años, que ha tenido múltiples episodios, que ha involucrado a distintas naciones, que en algún momento puso a los que hoy se enfrentan como aliados. ¿Dónde nace este conflicto y bajo qué premisas se sostiene? Aunque sabemos que en la guerra se van olvidando los orígenes y luego, como lo hemos visto en los últimos días, son las promesas de venganza del ataque más reciente lo que las mantienen vivas. No podemos perder de vista cómo llegamos hasta aquí. Sí. Bueno, eso es un poquito largo. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido y sencillo posible.
Y hay algunas cosas allí que voy a aludir que son hasta inclusive biográficas mías. Desde que yo estaba pequeño, yo me acuerdo que de niño me gustaba mucho leer, no precisamente la Biblia, tenía la Biblia, pero había otra cosa que se llamaba la historia sagrada, que en el colegio la leíamos, que era como Biblia más historia, un resumen de la Biblia y pasado por historia. O sea, la Biblia no te dice fechas ni lugares, tanto, ¿no? No te da precisión geográfica o precisión cronológica. Y la historia sagrada sí, y a mí me encantaba eso de la historia sagrada, y de ahí fue que me fui hacia la historia, pues lo que estudié, mi primera carrera fue historia, después fue filosofía. Pero estudiando la historia, una de las cosas que me sorprendió es porque en el colegio estudiamos historia universal y en el colegio la historia universal nos planteaba las guerras médicas, las guerras entre los persas y los griegos. ¿Se acuerda usted de eso, no? Y esas guerras planteaban que Grecia era la parte civilizada y Persia era como la parte bárbara, la parte salvaje. Y en la historia sagrada era como al revés. Persia fue un imperio en la antigüedad. Estoy hablando de hace 2500 años, 2700 años. ¿Okay? Persia fue uno de los imperios más humanos y más poderosos que hubo en la antigüedad. Dominó a muchos pueblos, a Egipto, a Siria, a Mesopotamia, a la misma Persia, a Asia Menor, el norte de Arabia, etcétera. Unió muchísimas naciones en paz. Y una de las razones de por qué pudo tener esa paz fue porque les permitió a cada lugar mantener primero sus tradiciones, sus costumbres, sus propiedades, o sea, sus posesiones, su propiedad privada, diríamos hoy, ¿ok? La gente podía seguir teniendo sus cosas, no fueron despojados de sus propiedades, y su religión. Cada lugar que conquistaron los persas le permitieron seguir sus propias religiones, entre ellos a los judíos. Y los judíos encontraron que esto fue muy humanitario hacia ellos, y no solamente ellos se portaron muy bien con los judíos en ese aspecto de permitirles su religión, sino que hasta ellos mismos les dieron medios para que pudieran volver a fundar el Estado de Israel, donde era cerca de Jerusalén, o sea, reconstruir las murallas de Jerusalén y crear una comunidad judía en lo que había sido el reino de Israel. En realidad, Israel y Judá, que eran dos reinos. Y eso siempre, y esto está en la Biblia, aparece en la Biblia. Entonces, uno veía que los persas eran un pueblo humanitario que tenía una religión muy iluminada, que es una religión, el mazdeísmo se llama. Y entonces eran muy hospitalarios con los demás pueblos y fue uno de los pueblos con los que los judíos vivieron más en paz y en armonía, en buena convivencia, ¿no? Eso cambió hacia el año 800, 900 después de Cristo, cuando el Islam irrumpe en Medio Oriente y empieza a conquistar zonas, empieza a conquistar Siria, Egipto, la Tierra Santa, o sea, lo que hoy es Israel, que fue Palestina, todo eso lo empieza a conquistar, Líbano, Irak, todo eso lo empieza a conquistar, y también Persia. Y en Persia se va a dar un fenómeno, va a haber un cambio allí con el Islam, mientras sigue la conquista islámica, van acaeciendo los distintos monarcas. El primero fue el profeta Mahoma o Muhammad, y después de Mahoma, cuando murió, vienen sus herederos, vamos a decir, sus vicarios, sus representantes del profeta, que en árabe se le llama califas, jalifa en realidad, ¿no? Y esos califas, el primero va a ser el suegro de él, el Abu Bakr, luego viene Omar, viene después el tercero Othman, y el último es Ali, o Ali también le llaman en castellano. Ese Ali bin Abi Talib, se llama el nombre completo, era su primo y su yerno, porque estaba casado con su hija. Mahoma no tuvo hijos varones, sino una hija, que fue la principal, Fátima, que fue la que de ella hereda el linaje profético. Y esta rama, cuando viene la elección, vamos a decir, porque eran por aclamación estos califas, no era por una cuestión dinástica ni por herencia, sino por una aclamación de toda la comunidad, los tres primeros, cuando viene el cuarto, hay unos que dicen que no están de acuerdo con esa elección. Y otros dicen que esa es la elección que debe ser porque él está del linaje del profeta y sus hijos van a ser del linaje del profeta. Y eso va a dividir la comunidad islámica en dos grupos.
Uno que es los que siguen la tradición del profeta, la línea del profeta, el camino del profeta, que son los sunitas. Sunna en árabe significa tradición, camino. ¿Okay? La sunna del profeta, o sea, el camino del profeta, van a ser estos otros, la mayoría, el 90%. Y el otro 10% se van a separar en un grupo, en una secesión, una secta. Eso se llama en árabe Shia, Shia. Y esa secta, de ahí viene el chiismo. Entonces hay dos islam, sunitas y chiitas. Esta división es difícil comprenderla para nosotros, porque no es una división religiosa, no se trata de que tengan doctrinas distintas o una moral distinta o una política así propiamente distinta, sino que es por la cuestión política, ¿okay? De la herencia, de quién debía de gobernar la comunidad. Para unos podía ser cualquier gobernante capaz, que no son los de la sunna, y para otros son solamente los descendientes del profeta, que son los de las chiitas, los chiitas, la shia. Y lo que sí es en común en las dos es el rechazo aunque tienen una actitud de cierta tolerancia hacia los no musulmanes, hay un rechazo histórico hacia los judíos, sobre todo los judíos, porque los cristianos representaban un poder muy grande. Había un imperio bizantino cristiano, un imperio romano de Oriente, y eran millones de personas, pero los judíos eran poquitos y vivían entre ellos, o sea, vivían entre los musulmanes, ¿no? Y vivieron durante siglos bastante tolerados, bastante en paz, pero siempre en unas condiciones de inferioridad, de lo que se llama en el derecho islámico, dimmitud, como protegidos, pero protegidos al sentido un poquito como de la mafia cuando protege a los comerciantes y tal, le dice, bueno, tienes que pagarme un impuesto especial y yo te protejo de ladrones, de que te abusen y tal. Pero el mismo Estado a veces los abusaba y eso hay muchísimos testimonios históricos y documentos de cada lugar, porque eso era distinto en cada lugar, era distinto en Persia que en Irak, que en Siria, pero en todas partes tenían situación de inferioridad. Okay, tenían incluso a veces unas que vestir distinto o llevar una señalización, no podían caminar en la calle si iba un musulmán. Si iba un musulmán y iba un judío o un cristiano, tenían que bajarse el cristiano o el judío fuera de la calle para dejarle paso al musulmán. Eso entre miles de otros gestos. Entonces, pero eso fue creciendo en el tiempo, esa especie de actitud de prejuicio, de discriminación y de desprecio y hasta inclusive ya de rechazo. Y al final, ya en el siglo XX, eso vino a materializarse en una verdadera ya de rechazo, una verdadera enemistad del Islam hacia los judíos. Y si usted hoy ve, por ejemplo, no solamente en Irán, sino, por ejemplo, estuve revisando la carta fundacional de Hamas. La carta fundacional es como la constitución de Hamas, algo así parecía una constitución. En esa está expresado un gran rechazo, no solamente a los judíos, sino también al Estado de Israel. ¿Okay? El Estado de Israel, en el cual que fue fundado por los judíos que querían regresar a su tierra después de todos los años que habían sido expulsados de allí como Estado, ¿no? Querían volver a tener un Estado, pero no en cualquier parte del mundo, aunque lo plantearon en Madagascar o en Canadá o en otros lados, pero ellos querían tenerlo principalmente en lo que es su tierra más significativa, que es en Tierra Santa, en lo que era Canaán antiguamente y que fue después Israel. Eso no es tan difícil de comprender para nosotros aquí en Sudamérica porque tenemos muchas etnias indígenas que han planteado de tener sus propios territorios más o menos autónomos, pero originales, como los tenían, ¿no? Y no piden mucho territorio, pero piden su territorio original. No quieren tener un territorio en un vecindario por acá o en un terreno por allá, no, en donde ellos originalmente lo tenían. Entonces, eso tiene una explicación también, porque los pueblos se relacionan con su medio, con la tierra. Hay una relación allí bastante histórica que se puede constatar. Ahora, Entonces, no es tan extraño. ahora profesor, ¿cómo terminan esta evolución histórica, en principio basada en creencias y por supuesto en rechazo a otras religiones, en desarrollo de células fundamentalistas, violentas, que estamos hablando de Hamas, de Hezbollah? ¿Cómo van naciendo
estas facciones, estos grupos, que no solo es expresar su rechazo a otra religión porque sí, porque no están de acuerdo o tratar de promover la suya, sino que incluso, bueno, las acciones que hemos visto con atentados, con incluso con uso de otro tipo de ataques suicidas inclusive, o secuestros, o cualquier cantidad de expresiones de violencia que hemos visto. Bueno, Porque al yo en final, esto porque al final, disculpe, profe, porque al final no todos los musulmanes son iguales, no todos los judíos son iguales, es decir, hay algunas diferencias bastante claras. hay muchas, sí, sí. Bueno, yo en esto siempre recomiendo, o sea, porque las noticias dicen, porque el Islam prohíbe tal cosa, ya va. Es cuando usted quiere conocer cómo piensa una parte con la cual está contendiendo o discutiendo o dialogando, lo recomendable, ideal, diría yo, es que usted conozca lo que ellos creen, si es posible, hasta mejor como ellos lo conocen. Es decir, si dice allí que el Corán prohíbe tal cosa, bueno, búsquese el Corán, léalo si es posible. Y léalo si es posible en su lengua original. Yo hice eso hace como 30 y tantos años, cuando era más joven. Leí el Corán completo. Me tomó 2 años leerlo, pero yo todos los días leía 2 paginitas y iba anotando todas las cosas que me parecían interesantes, ¿no? Y había cosas buenas y había cosas que no eran tan buenas, pero al menos lo conocí. Es decir, no es como que ahorita me dicen, no, porque el Corán dice tal cosa, dice, no la dice así, o no dice tal cosa, o sí la dice, pero de tal manera. O sea, hay que saber de eso, ¿no? Este, en este caso, ¿por qué ha pasado todo esto en el siglo XX? Mire, eh, esto es un poquito complicado. Yo hice para una tesis de doctorado que hice de ciencias políticas, hice una historia de uno de los movimientos. No es de Hezbollah ni es de los iraníes, es un movimiento de Egipto que se llama la Hermandad Musulmana. Y allí planteaba que en el siglo XVIII, hacia el fin del siglo XVIII, cuando Napoleón invade Egipto, lleva ahí una expedición con barcos y llega ahí con soldados, pero también con sabios, con eruditos, con arqueólogos, con escrituristas, ¿no? Que van a conocer bien Medio Oriente. Y después de él llegan los ingleses también persiguiéndolo a él, pero los Medio Oriente, los árabes, se dan cuenta de que Europa, no solamente los franceses, sino los británicos y otros pueblos de Europa, los italianos, los españoles, tienen un gran grado de avance técnico e intelectual, científico, que ellos no tenían. Los musulmanes hasta ese momento pensaban que ellos eran muy avanzados y el resto del mundo estaba atrasado. Y de repente se descubren a sí mismos como siendo un país que viene a ser explorado por otros países que andan saliendo a conocer otros mundos, ¿okay? Que vienen los franceses y luego los británicos y luego otros pueblos, ¿no? Después van a ser los norteamericanos, pero vienen queriendo saber de eso porque ellos salen a explorar y ellos se habían quedado como encerrados en ese mundo islámico, anquilosados. No estaban del todo ignorantes, estudiaban cada siglo las mismas cosas que habían estudiado, pero se habían quedado como estancados, porque la ciencia progresa en expansión, no progresa en continuación, en continuidad. No es solamente continuar los estudios, sino expandirlos. O sea, la matemática no se queda solamente en la aritmética, sino que se expande a la álgebra y a otras cosas. Y ellos se habían quedado atrasados. Y entonces empiezan a ver cuáles son las causas del atraso. Para muchos son los problemas políticos sociales que había en ellos. Para otros van a ser problemas de tipo religioso, pero en dos maneras, de que el Islam era una religión que era ineficaz para ellos, y otros dicen que no es que es ineficaz, sino que se ha vuelto ineficaz por el descuido de la religión, y hay que volver a renacer en la religión. A estos últimos, estos que vuelven a enaltecer el ideal religioso tradicional más antiguo, ¿no? Se les va a llamar salafi, que significa en árabe ancestral o ancestralista. Es decir, quieren recuperar el entusiasmo, el empuje, el dinamismo de los primeros musulmanes que salieron ellos sí a conquistar el mundo. Estaban en Arabia allí como unas tribus beduinas y de repente salieron unos hacia occidente y otros hacia oriente a conquistar, a conocer,
etcétera, a buscar la ciencia, a buscar nuevos mundos, ¿no? Entonces dicen, vamos a recuperar ese espíritu. Pero unos lo van a hacer de una manera intelectual, ¿no? Yendo a estudiar a Europa, doctorándose y tal. Hubo muchos de esos muy famosos, ¿ok? Yendo a conocer cómo es la música occidental, la ciencia occidental, la medicina, todas las cosas que podían aprender de Occidente. Y otros lo van a hacer encerrándose más en el sentido y el mensaje del Islam. Pero el mensaje del Islam en sus sectas más, vamos a decir, más estrictas, las que parecían las más formales, pero también las más estrictas. Y el problema es que esas sectas estrictas tendían hacia un pensamiento fanático muchas veces. Y de ahí nacen muchos de los movimientos fanáticos actuales del Islam. Es decir, nace la hermandad musulmana, provienen de una escuela en especial del Islam. No es como usted dice muy bien, en el Islam, como en toda religión, hay muchas corrientes, muchas variantes. Y aquí había 4 escuelas principales de derecho islámico, y una de ellas, la Hanbali, es como la más estricta, la más rigurosa, y también a veces como la más fanática. De ahí van a venir muchos de estos movimientos como Hamas, Yihad Islámico, la Hermandad Musulmana y muchísimos otros. ¿Okay? Ahora, Que profesor, están en Egipto, en el Líbano, en Siria, varios partes del Medio Oriente. ahora entendiendo un poco esto, porque es muy amplio, es complejo, sobre todo porque no hace parte de la historia que estudiamos regularmente de este lado del continente, al menos no en las materias más básicas de nuestra educación, apenas alcanzamos a estudiar la propia historia nuestra. Em, Volviendo a la hora, al hoy, a lo que está pasando hoy y a los intereses que hay de por medio, porque si bien esto puede haber sido el origen y el tema religioso es fundamental para comprender lo que está pasando en Medio Oriente, hay otros intereses, hay recursos, hay tierras, hay poder en cuestión. ¿Qué es lo que importa hoy en día o lo que buscan estos países que se enfrentan en Medio Oriente, que no todos son árabes exactamente como los agrupamos muchas veces para intentar simplificar la comprensión de lo que sucede? Sí, eso lo debía haber dicho yo desde el principio. Los iraníes no son árabes. Eso es una de las cosas primeras que hay que clarificar. De hecho, a los iraníes a veces les molesta que se les confunda con árabes, ¿no? ¿Okay? Porque, como había dicho en algún momento, ellos tenían una civilización miles de años antes del Islam y tenían una civilización muy avanzada. ¿Okay? No son como los bárbaros que aparecen en la película esa de 300, ¿okay? No eran tan brutos así. ¿Okay? En esa película, que bueno, es muy típico de estas películas de héroes y todo eso, exagerar un poquito la situación. Los malos son muy malos y los buenos son mejores, ¿no? Pero no eran para nada incivilizados los persas. Tenían una civilización desde hacía miles de años antes del Islam. Y entonces ellos son un pueblo distinto, lingüísticamente, culturalmente, son una civilización. Este, habría como 2 o 3 escenarios aquí. Yo me imagino, ¿no? Eso, aquí sí que no soy para nada un conocedor de cuestiones estratégicas ya tan avanzadas. Pero esta guerra puede terminar con la derrota de Irán o con la derrota de Israel también, si logran lanzar un ataque, por ejemplo, un ataque nuclear o un ataque de convencional, pero que sea muy dañino. No creo que el ataque convencional pueda hacerlo porque hasta ahorita no ha tenido muchos resultados. Pero un ataque nuclear no sabemos qué alcance pudiera hacer. Y además, es un ataque nuclear puede afectar no solamente a Israel, sino a muchos otros países del área, ¿no? Recordemos que cuando fue lo de Chernóbil, toda Europa estaba preocupada no solamente por lo que había pasado, sino por lo que traía el viento hacia Europa, lo que llamaban el invierno nuclear. Podía venir toda una nube de radiactividad sobre Europa. Entonces, bueno, no sabemos qué pueda causar todo esto en Medio Oriente. Entonces, un escenario es la derrota de Irán, pero una derrota, no cualquier derrota, una derrota del gobierno de Irán que plantee
primero, una tregua efectiva. Si no se puede una paz, que la paz es siempre una cosa complicada, difícil, porque la paz entraña muchas cosas más allá de simplemente una tregua. Una tregua o un cese del fuego es una cosa que hacen dos que están peleando y no se van a pelear más en ese momento. Pero la paz implica tratar de establecer relaciones, si no de amistad, porque no se trata de la amistad del asunto, pero sí de convivencia, de que puedan convivir en paz, convivir sin amenazas. ¿Okay? Eso sería lo ideal, que hubiera un régimen en Irán que pueda convivir en paz con Israel. ¿No? En este momento ese régimen no lo hay. Se estaba apostando un poco en esta guerra, creo que Estados Unidos estaba apostando más que Israel en eso, a derribar la cúpula del gobierno iraní que desde 1979 gobierna allí de una manera teocrática. Eso tendría que explicar un poquito cómo es lo del gobierno de Irán, que es una cosa muy, muy curiosa, pues, ¿no? Es la única, las pocas teocracias que existen en el mundo en este momento de la historia. Pero es una teocracia muy, muy difícil de llegar a arreglos con ella porque es muy estricta en su aplicación de ciertos principios. Y hay un principio de destruir Israel que ellos no quieren ser transigentes en eso. Entonces, o se logra cambiar ese gobierno, modificarlo, moderarlo o derribarlo y que venga un gobierno ya sea republicano pero civil o republicano militar o civil militar, cívico militar, pero el asunto es que no sean ya estos clérigos que son tan estrictos. Eso por un lado. Esa sería una de las situaciones ideales, ¿no? O sea, posibles. Pero yo lo veo difícil porque en la mayoría del pueblo iraní no está de acuerdo con sacar a esta cúpula, sino ya creo que lo hubieran hecho. Ya tiene 45 años, 46 años en el poder y no tiene, vamos a decir, aspectos de debilidad. Hay una minoría muy importante de intelectuales, escritores, cineastas, actores, científicos que está en contra del gobierno iraní. Eso lo hemos visto en muchas manifestaciones. Y es un gobierno que comete muchos actos arbitrarios y crueles, ¿okay? Y lo sigue cometiendo. Pero eso no hace que la mayoría de la población esté en contra de él, ¿no? Lamentablemente, no es el caso de otras partes del mundo, que cuando un gobierno comete cosas malas, la mayoría del pueblo se pone en contra de él. Aquí el pueblo en general en Irán está de acuerdo con esa cúpula teocrática. Entonces, mientras eso esté así, yo creo que es difícil un cambio. Pero lo que podría pasar en este momento con la guerra es que salga derrotado Irán y tenga que llegar a un acuerdo de cese del fuego, que no sería paz, pero sí al menos sería garantizar lo que sería el statu quo, o sea, que había antes, una especie de tensión, ¿okay? Una situación de tensión, pero sin caer en guerra. En muchas veces en política lo que se busca es la distensión, la situación como de no beligerancia, una tensión ante la cual se está listo para actuar, pero que no hay guerra. Este, Ahorita en este momento de la historia, todas esas cosas son caras. Las guerras son carísimas. ¿Okay? Cada equipo de un soldado, cada soldado muerto, cada misil cuesta miles de dólares. ¿Okay? Y ahora todo mucho se mide en miles de dólares. La distensión, la situación de tensión también es cara, pero es menos cara, mucho menos cara que una guerra. Entonces, yo creo que dos situaciones ideales serían la derrota de Irán y un logro de una tregua, y la vuelta a una tensión donde hay los que se detestan y se odian, o por lo menos un lado detesta al otro, y quiere acabar con él, pero no actúa. ¿Okay? Y en esto no se trata de que la gente odie. Los judíos, los israelíes y en general los judíos no odian a Irán. Más bien es uno de los países musulmanes donde viven más judíos y todavía viven relativamente bien tolerados, ¿no? Igual que los cristianos en Irán. A pesar de la revolución iraní, a pesar de este mando teocrático, todavía les respetan bastante, tienen sus iglesias, tienen sus sinagogas, etcétera. Están muy controladitos, pero no están oprimidos, vamos a decir, tan fuertemente. En los demás países musulmanes, cualquiera que usted me diga, Líbano, Jordania, Siria, Egipto, Túnez, Marruecos, Argelia y todos los demás,
Primero que los judíos se tuvieron que ir de allí, impresionados, empujados, y casi ya no quedan judíos. En Egipto creo que quedaban 6 judíos solamente, 6, de una colonia que estaba desde la época de antes de los griegos, desde la época de los faraones. Desde hace 2500 años había una comunidad judía en Egipto floreciente y eran como 200.000. Y de eso no quedó nada, solamente la presencia histórica, sus sinagogas que están ahí cuidadas y respetadas, pero ya no hay judíos. Y una comunidad no vive porque tenga monumentos y templos y museos y todo eso. Una comunidad vive por su gente. Entonces, si ellos han podido vivir entre otra gente bien, y ahora no se les deja, ya se tienen que ir. Y eso ha sido terrible. En Irán todavía hay esa presencia judía y los iraníes tampoco tienen un odio particular hacia los judíos. No tienen ese odio, pues. Entonces, es una cuestión que es puramente ideológica, o más precisamente ideológica, desde esa cúpula teocrática, ¿no?